Muy buenos días a todos y todas. Damos la bienvenida a este video educativo que hemos denominado Evolución de la Educación Inclusiva en Colombia y el Mundo. Este video es la actividad correspondiente a la materia de políticas y desarrollos de la educación inclusiva, dirigido por la tutora Daniela Cataño. El grupo está conformado por mi persona, Orlando González, y acá mis compañeros. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Viviana Cárdenas Cardona. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Fausto Leonardo Salazar Hernández. Listo. Y quienes hablan, como ya le mencionamos al inicio, Orlando González. Para dar inicio y continuar con la temática, pues habíamos dicho que vamos a hablar un poco de la evolución de la educación inclusiva en Colombia y el mundo. Vamos a hablar tanto de un contexto internacional y también como de un contexto nacional. Ese recorrido de la educación inclusiva, pues ha sido un proceso que ha transformado la manera en que entendemos la diversidad y los derechos en el ámbito educativo. A lo largo del tiempo, la educación ha pasado de ser un privilegio para algunos y a convertirse en un derecho humano fundamental. Y en este video, por tanto, exploraremos los principales hitos que marcaron este cambio tanto a nivel internacional como en Colombia. Para iniciar, nos vamos a ubicar en el año de 1945 hasta el año de 1980. Todo comenzó en el año de 1945 con la creación de la UNESCO, que fue un organismo clave para la promoción de la educación como un derecho humano universal. Posteriormente a ello, en el año de 1948, ya con la Segunda Guerra Mundial, se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que vino a reafirmar que toda persona tiene derecho a la educación, sentando así las bases de lo que más tarde sería la educación inclusiva. Posterior a ello, y en la década de 1950 a 1960, en Colombia se fortalece el acceso a la educación pública, aunque no existía un enfoque de inclusión. Predominaban las prácticas de beneficencia y también la llamada educación especial, dirigida principalmente a personas con algún tipo de discapacidad. En esa época la inclusión se entendía más como un tipo de asistencia y no como un derecho como tal, como estaba fundamentado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para la década de 1970 a 1980, ocurre en 1978 en el Reino Unido un evento muy importante conocido como el Informe Warnock, donde se introdujo por primera vez el concepto de necesidades educativas especiales, actualmente conocido por sus siglas como NEE. Este informe cambia la mirada sobre la discapacidad al reconocer que todos los estudiantes pueden requerir apoyos diversos en algún momento de su aprendizaje. En Colombia, durante ese mismo periodo, las políticas educativas se centraban en educación especial y en la formación de docentes especializados para atender la discapacidad física, tanto física como cognitiva. Voy a empezar contándoles acerca de la evolución política de la educación inclusiva de los años 1980 al año 2010. En esta década, los países empezaron a hablar acerca de la integración escolar, específicamente en el año 1989, donde se celebró la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta convención reforzó el principio de igualdad en el acceso a la educación. Luego, en el año 1990, encontramos la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos de Yongtin, Tailandia. Se celebró en este país. Y esta declaración proclama la necesidad de garantizar oportunidades de aprendizaje a todas las personas sin ninguna discriminación. Ahora bien, en el contexto nacional, encontramos que se crearon programas nacionales de integración escolar para la población con discapacidad, enfocándose principalmente en satisfacer las necesidades de aprendizajes básicos de todas las personas. Luego, en la década de 1990 a los 2000, encontramos un hito muy importante
y fue la Declaración de Salamanca, realizada en el año 1994, que fue promovida por la UNESCO. Este documento transformó la noción de educación especial hacia una visión mucho más inclusiva, reconociendo que las escuelas deben acoger a todos los niños y las niñas, independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales. En esta misma década encontramos en el año 1994 la Ley General de Educación, la Ley 115. Y la Ley General de Educación reconoció por primera vez la atención a las necesidades educativas especiales. Luego, en el año 1999, se promulgó el decreto 2082, el cual reglamentó la atención educativa a todas las personas con limitaciones o con talentos excepcionales. En esta década se empieza a hablar un poco más de educación flexible, la cual buscaba adaptarse a la diversidad de cada estudiante, marcando la transición de la integración a una verdadera educación inclusiva. Luego encontramos que en el año 2006 podemos encontrar en el año 2006 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Esto fue un paso muy decisivo, ya que su objetivo fue promover y asegurar el goce pleno de los derechos humanos de todas las personas con discapacidad. En el contexto nacional, acá en Colombia, en el año 2009 se aprueba la Ley 1346, que ratificó esta convención y abrió la puerta para el desarrollo de las políticas nacionales a una educación mucho más inclusiva. Todo esto evidenciando el profundo cambio que ha tenido la educación inclusiva, reconociendo la diversidad como un valor fundamental. Seguimos con la década 2010-2020. En la Agenda 2030 aparecen los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entre esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, el número 4 es muy importante para la inclusión. Promueve educación, calidad equitativa e inclusiva para todas las personas. En Colombia se promueve la atención a poblaciones diversas y vulnerables. En el año 2013, el decreto 366 garantiza la educación inclusiva en el país y en el año 2017 el decreto 1421 sigue impulsando garantizar esa educación inclusiva y aparecen el PIAR. El Ministerio de Educación Nacional utiliza estrategias para las personas con discapacidades, víctimas de conflicto armado, puesto que en nuestro país hay bastantes que no pudieron obtener educación a raíz de la guerra hecha por tantas décadas, las comunidades étnicas y rurales que han sido las más sufridas y vulnerables en educación. Entre el 2020 y 2030 se incluye en la educación una educación inclusiva, digital e interseccional. El enfoque interseccional busca múltiples dimensiones de la diversidad, busca ofrecer educación sin importar género, etnia, ruralidad, discapacidad o limitación a la tecnología. Se impulsa en la accesibilidad y la equidad en virtualidad. También en esta década se presentó lo de la pandemia, que fue importante para la conectividad y que los estudiantes empezaron a participar en todas partes del país de una educación inclusiva digital. Entonces, en esta participación plena y el reconocimiento de todas las diversidades humanas. También se implementó el PIAR, que es el Plan Individual de Ajustes Razonables, que es muy utilizado hoy en día en nuestro país, y los Derechos Universales de Aprendizaje, DUA. En conclusión, podemos decir que se ha pasado en la educación de un modelo asistencial a un enfoque de derechos humanos utilizando estrategias como el PIAR y DUA. Que la diversidad ya no es una barrera,
Gracias a la Ley 115 de 1994, a la 1346 de 2009 y al Decreto 366 de 2013, se ha garantizado la educación para todas y todos sin rasgos políticos, sociales, rurales, económicos, nada. Para todas las personas debe existir la posibilidad de educación. De esta manera se construyen comunidades escolares empáticas que brindan oportunidades de aprender y aportar, y en la finalidad los procesos de aprendizaje van a ser mucho más efectivos y asertivos. Para cerrar, agradecerles por prestarnos atención en esta línea de tiempo en cuanto al mundo y a Colombia, y recuerden que la inclusión se basa en una palabra muy importante, que es el respeto, al lado de la empatía y la justicia social. Muchas gracias.